Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles durante esta nueva entrega del Boletín Semanal Informativo, hoy con información especial referente a la actividad conmemorativa del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, y le invitamos también para que nos acompañe en este recorrido informativo. Así es, y ahora damos inicio, y tal como les comentábamos, con esta edición especial, este bloque especial sobre la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, de los Trabajadores. Asimismo, le vamos a presentar el cómo, el por qué y el dónde se conmemora esta fecha. El 1 de mayo de todos los años se celebra el Día del Trabajador, razón por la cual en la mayoría de países este es un día no laborable. Pero probablemente no conocías el origen de esta celebración, que estuvo rodeada de muertes y tragedia. Por eso en este video conoceremos cuál fue el origen del Día del Trabajador. Para entender el contexto de esta historia hay que remontarse al siglo XIX en los Estados Unidos, cuando empezaron a darse los primeros pasos de la revolución industrial en dicho país. Los burgueses y empresarios de aquellos años invertían grandes cantidades de dinero en fábricas y maquinarias que les generaran un mayor beneficio económico. Por ello, las personas que no eran de una clase social acomodada normalmente ofrecían sus servicios a dichas fábricas. Como estas empresas deseaban incrementar sus ganancias, solían obligar a sus empleados a trabajar sin descanso, llegando incluso a laborar 18 horas al día. Hay que tener en cuenta que por esas épocas no existían muchas leyes que protegieran a los trabajadores de la explotación laboral, además de que para ellos la necesidad de trabajar era muy grande, por lo que preferían trabajar sin descanso a quedar desempleados. Pero progresivamente los obreros empezaron a quejarse de los tratos que recibían, además de que no se les pagaba de acuerdo a sus horas de trabajo, por lo que reclamaban que el día se dividiera en 3, del cual 8 horas se destinarían al trabajo, 8 horas para pasar en el hogar y 8 para dormir. Así que ante la presión de los trabajadores, el presidente Andrew Johnson promulgó la ley de Ingersoll, que establecía una jornada laboral de 8 horas al día. Sin embargo, muy pocas empresas acataban estas leyes, por lo que los trabajadores empezaron a amenazar con entrar en huelga si no se cumplía lo establecido. En algunos estados se empezaron a considerar las exigencias de las 8 horas laborales, pero en la ciudad de Chicago se siguió ignorando el derecho de los trabajadores. Así que el 1 de mayo de 1886, unas 200.000 personas salieron a las calles a reclamar por sus derechos laborales. Esta protesta se extendió hasta el 4 de mayo, día que se conocería como la masacre de Haymarket, después de que una bomba cayera en medio de un grupo de policías, matando a uno de ellos e hiriendo a muchos otros, por lo que las autoridades abrieron fuego a los protestantes y encarcelaron a un total de 31 personas, que fueron acusadas de ser los responsables del atentado. De estos 31 solo quedaron 8 sospechosos, 3 de ellos fueron condenados a cadena perpetua y el resto se lo condenó a muerte. Es por ello que a estas personas se las conoce como los mártires de Chicago, por ser condenados al defender sus derechos laborales. Y a finales de mayo de 1886, la mayoría de estados accedió a otorgarle las 8 horas de trabajo a sus empleados. Fue así que años más tarde, el 1 de mayo se estableció como el Día Internacional de los Trabajadores, en honor a la primera huelga que se realizó en la ciudad de Chicago. Pero curiosamente, a pesar de que todo ello sucedió en los Estados Unidos, este país no celebra el Día del Trabajador en esa fecha, pues ellos tienen su propia fiesta conocida como Labor Day, o Día del Trabajo. Esto se debe a que Grover Cleveland, que por aquellos años fue el presidente de los Estados Unidos, pensó que celebrar el Día del Trabajador por estas fechas fortalecería los movimientos socialistas y anarquistas que existían en el país, por lo que apoyó públicamente que el Día del Trabajo fuera celebrado el primer lunes de septiembre. Un dato curioso es que la protesta que se realizó el 1 de mayo no fue la primera que reclamaba por sus derechos laborales. De hecho, la primera huelga de la historia ocurrió en Egipto en el año de 1152, durante el reinado de Ramsés III, cuando una multitud de artesanos y obreros protestaron por no recibir agua, alimentos ni vestidos. Ante esto se les brindó 50 sacos de trigo, pero no fueron suficientes para saciar el hambre de toda una multitud. No se sabe a ciencia cierta cómo terminó esta huelga, pues no se tienen registros que revelen lo que aconteció después, aunque se cree que luego de esto empezaron a surgir múltiples saqueos en las necrópolis. Pero si algo podemos aprender de esta huelga, al igual de la que se libró el 1 de mayo, es que debemos luchar por nuestros derechos por más grandes que sean las adversidades, pues de otra manera uno jamás logrará ser escuchado.
Bueno, y es que la información que recién observábamos nos habla en un plano general, en un plano internacional, la conmemoración de esta fecha tan importante. Pero ¿sabe usted cuándo se realizó en el país por primera vez? Veámoslo. Hace 109 años se celebró por primera vez en el país el Día Internacional del Trabajador. Se habla de celebración ya que la crónica publicada en el periódico La Prensa Libre reportó el acto como si fuera una fiesta. En el año 1913 se realizó la primera conmemoración del 1 de mayo en Costa Rica. La Sabana fue testigo de lo que se desarrolló durante el día. El programa preparado contenía discursos de expositores como Carmen Lira y Omar Dengo. 1909, un grupo de intelectuales, Joaquín García Monge, Carmen Lira, Omar Dengo, José María Celedón Brenes, los científicos Jiménez Rojas y otros, y algunos líderes obreros del momento, fundan el Centro de Estudios Sociales Germinal con la intención de educar a los trabajadores. Y les daban educación política y educación sociológica, la política económica y política. La económica eran cursos para explicar cómo funcionaba el sistema capitalista y cómo explotaban a los trabajadores en un sistema capitalista. Y los cursos de sociología política los daban para enseñarle a los trabajadores cómo organizarse contra esa explotación. Y esa enseñanza no conducía en ellos a formar partido político, sino a impulsar la creación de una confederación general de trabajadores que hasta ese momento no existía. Y entonces, desde 1909 hasta 1913, pues ellos impulsan esos cursos de educación y en 1913 son los que impulsan la Confederación General de Trabajadores, junto con el Centro Germinal, que es el motor para eso, y ya fundada la Confederación General de Trabajadores, que tuvo sede ahí donde estaba la Soda Cheyes, en Avenida Central. Ahí, digamos, ellos empiezan a convocar a la primera celebración del 1 de mayo en Costa Rica en 1913. Además de Carmen Lira y Omar Dengo, hubo la exposición del artesano Juan Rafael Pérez, miembro del Centro Germinal. Este discurso fue tan enérgico que se logró la recolección voluntaria de 150 colones, dinero que fue destinado para los presos. Actividad que tuvo unas características sociales muy importantes, muy amplias, porque invitaron un montón de organizaciones, de clubes deportivos, todo eso, y alrededor de la celebración de ese 1 de mayo de 1913, pues realizaron una intensa actividad social, no solo ese día en el desfile y en la concentración que hicieron, sino también usaron la sabana para hacer actividades sociales, de recreación, de reunión de familias, etcétera, y visitaron cárceles. En ese momento ya estaba la cárcel, la penitenciaría central desde 1909, para ir a visitar obreros detenidos. Ahí fueron al cementerio general a dejar unas flores en unas tumbas de unas mujeres que habían muerto en un accidente laboral poco tiempo atrás. En fin, desarrollaron una gran cantidad de actividades verdaderamente hermosas alrededor del 1 de mayo, como se festejaba ese 1 de mayo de 1913. Otro de los aspectos relevantes indica que a eso de las 9:30 de la mañana, los niños pobres que asistieron fueron obsequiados con confites, lo que causó gran revuelo entre los asistentes. Además, a eso de las 10 de la mañana, se tenía previsto que el aeronauta Masterson haría un ascenso en globo dedicado a la Confederación de Trabajadores. Sin embargo, no pudo realizarlo por los fuertes vientos que había en la sabana. Y Joaquín García Monge pues, fue el principal orador en esa noche en el edificio metálico, en la escuela Buenaventura Corrales. Ahí se hizo una concentración obrera y don Joaquín hizo un discurso hermosísimo que después fue reproducido, yo mismo lo reproduje, donde él exaltaba el 1 de mayo en una doble dimensión para Costa Rica. Primero, la rendición de William Walker, que es también lo que da origen al día feriado en Costa Rica. William Walker se rinde el 1 de mayo de 1857 y el presidente benemérito de la patria y gran héroe nacional, Juan Rafael Mora, en 1858 declara el 1 de mayo como un día feriado nacional para recordar la rendición de William Walker. Y esa es la naturaleza del día feriado. Actualmente el Día Internacional del Trabajador tiene una connotación diferente a la de una fiesta. Se busca hacer recuento de las condiciones laborales y sociales de la clase trabajadora. Este año, la NEP llevará la consigna del salario y el costo de la vida.
el día del 1 de mayo como Día Internacional es celebrado exclusivamente por los sindicatos y por los trabajadores en general. En los países socialistas así era celebrado, ya no, obviamente. Y de los 194 países que existen en las Naciones Unidas, 100 países más o menos tienen la celebración del 1 de mayo como una fecha en que en sus países se celebra el desfile del 1 de mayo en esa fecha. En Estados Unidos tiene otro significado, el Labor Day, que se celebra en septiembre, que lo hicieron en contraste, digamos, con las celebraciones del 1 de mayo, aunque desde los últimos 20 años han empezado a aparecer en Estados Unidos manifestaciones, especialmente por los migrantes centroamericanos, en California y en otros lugares donde hay concentraciones importantes de trabajadores centroamericanos, las celebraciones del 1 de mayo en el 1 de mayo en Estados Unidos, ¿verdad? Durante el gobierno de Carlos Alvarado se dieron varias luchas en la democracia de la calle. Una de las más representativas fue la lucha contra el combo fiscal. A partir de ahí se generaron varias persecuciones políticas y a continuación le mostramos de quiénes se trata. Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP, juicio político por movimiento de calle durante el gobierno de Alvarado. Carlos Andrés Pérez Sánchez, citrapequia y afiliado a la ANEP, condena de cárcel y pérdida de empleo en Recope por su participación en la huelga del combo fiscal en el 2018. Gerardo Cascante Amador, Álvaro Valverde Granados y Antonio Ortiz Fioravanti, todos asesores sindicales de la ANEP, encarcelados en Talamanca por acción sindical en favor de la afiliación de la ANEP en el municipio de la localidad. Alejandro Noelso Balbarro, Mauricio Sanabria Soto, Mario Picado Castillo y Aníbal Picado Castillo, trabajadores del ICE y afiliados a DICE, sufrieron de persecución sindical y de un procedimiento administrativo por participación en la lucha del combo fiscal. Ruy López González, secretario general del Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, despedido por denunciar presuntas anomalías en financiamiento al Partido Acción Ciudadana. Jorge Cartín Elizondo, secretario general de Citrajut, perseguido sindicalmente y a punto de ser despedido por criticar a una magistrada. Edwin Marín Bonilla, presidente de la seccional ANEP-AIA, corte abrupto de su licencia sindical y despido en perspectiva por denunciar corrupción en la institución. Gerardo Mora Ordóñez, presidente de la seccional ANEP Policía Profesional de Migración, suspensiones sin goce de salario por denunciar deficiencias en la Policía Profesional de Migración, así como intentonas de despido antisindical. Cristian Rivera González y Jonathan Cascante Torres, dirigentes sindicales de ANEP en la Municipalidad de Talamanca, despedidos y encarcelados en Talamanca por defender su sindicalización en ANEP. Omar Rivera Leandro, seccional ANEP Correos de Costa Rica. Se pretende su despido por afirmaciones bien sustentadas, pero contrarias al interés gerencial. María Fonseca Hernández, ANEP Junta de Protección Social, despedida por persecución sindical, pese a que el Ministerio de Trabajo no autorizó su despido. Johnny Fernández Esquivel, ANEP Imprenta Nacional, despedido por su participación en la huelga del combo fiscal en el 2018. Adriana Solano Salas, ANEP Municipalidad de Acerrí, despido antisindical por denunciar acoso sexual, restituida cautelarmente. Joyce Bustillos Fonseca, seccional ANEP MOP CTP Policía de Tránsito, múltiples procesos administrativos por denunciar presunta corrupción en el Consejo de Transporte Público. Y una investigación de la Universidad Nacional pone en evidencia lo que ha venido trabajando la ANEP y lo que ha venido evidenciando en cuanto a la afectación a los salarios por el alza en el costo de vida. La consigna del salario y costo de vida definida por la ANEP para este 1 de mayo toma mayor fuerza y realce luego de darse a conocer un análisis realizado por el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y replicado por Diario Extra. Este estudio indica que el poder adquisitivo de los salarios públicos y privados cayó entre un 3.7% y un 8%, en un comparativo entre el primer trimestre del 2022 en relación con enero de 2020. Lo anterior, según informa Diario Extra, significa que durante los 2 últimos años, las personas han tenido que pagar en promedio 6.500 colones más por cada 100.000 colones, destinados a cubrir sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Procedió a revisar el comportamiento
de las tres variables. Salarios mínimos por un lado, contra lo que normalmente se utilizan los salarios, o lo que normalmente adquirimos con los salarios, es decir, una canasta ampliada representada por el índice de precios del consumidor y una canasta un poco más reducida donde se concentran únicamente los productos alimenticios. Entonces, en este sentido, tenemos que el costo de la canasta básica por cada 100.000 colones que destinamos a esa canasta básica en el 2020, ahora tenemos que destinar aproximadamente 6.560 colones más. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Aquí tenemos entonces esa canasta básica de bienes y servicios, los 315. ¿Qué sucede con la canasta básica alimenticia? O sea, solo en los alimentos básicos. Entonces, por cada 100.000 colones que gastábamos en el 2020, actualmente tenemos que estar gastando 11.540 colones más en productos alimenticios. Mientras los salarios mínimos apenas se han incrementado en 2.640 colones por cada 100.000 colones. ¿Y qué ha sucedido con los salarios? Entonces ahí es donde cruzamos ambas informaciones en el sentido de que lo importante del incremento en los salarios es que al menos compense el aumento en el precio de los bienes y servicios que consumimos. Entonces, desde enero de 2020, los salarios mínimos por cada 100.000 colones que se ganaban, se incrementó en 2.640. La gráfica es bastante elocuente en mostrar que los incrementos en los salarios mínimos han sido insuficientes para cubrir el incremento que se ha dado en esa canasta básica de solo alimentos o bien en esa otra canasta, una canasta más ampliada de bienes y servicios. Aquí hay que hacer pues un comentario adicional, y es que desde el año 2017 los incrementos en los salarios mínimos se hacen de forma anual. Anteriormente dicha fijación era cada 6 meses. Entonces, por decirlo de alguna forma, eso es una arma de doble filo, en el sentido de que cuando la Comisión Nacional de Salarios se reúne a finales de año y define un incremento para el año siguiente, podrían darse eventos inesperados, como de hecho fue la invasión o el conflicto entre Rusia y Ucrania, que genere un incremento en los precios que haga que ese aumento en los salarios sea insuficiente, con la particularidad que habría que esperar hasta el próximo fin de año para que la Comisión Nacional de Salarios se vuelva a reunir y establezca un nuevo salario. Por esta y otras razones, los esperamos este domingo 1 de mayo en las inmediaciones de Correos de Costa Rica a partir de las 8 de la mañana. Y continuamos con información relacionada porque seccionales en el sector agrícola junto al sindicato hermano CITRAP también se harán presentes este domingo frente a Correos de Costa Rica. Como ya es tradicional, cada 1 de mayo los trabajadores de plantaciones agrícolas afiliados al CITRAP se preparan para visitar la capital y ser parte de la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora. En CITRAP nos estamos preparando una delegación importante de más de 100 personas trabajadoras de plantaciones bananeras y piñeras, de fincas de Dole, Chiquita, Del Monte, Grupo Acón, Grupo Calinda, entre otras, y vamos a ir a conmemorar esta histórica fecha como lo es el Día Internacional del y la Trabajadora, porque no debemos callarnos, no debemos dejar de decir, de denunciar tanta violación que se comete en las plantaciones bananeras y piñeras, en temas de salarios. Ya el salario no alcanza, hay plantaciones que se pagan salarios de hambre, no le alcanza a los trabajadores para hacerle frente a este alto costo de vida, la persecución sindical, los problemas de la salud ocupacional. Ya muchos trabajadores y trabajadoras no tienen ese derecho a la salud ocupacional, en fin, una serie de violaciones laborales, y que en esta fecha pues es la fecha más idónea para ir a denunciar este tipo de situaciones que se siguen dando en las plantaciones. A la delegación del CITRAP también se unirá la representación de las seccionales de ANEP en el sector agrícola, identificadas como obreros bananeros y piñeros de Sarapiquí y de la zona sur-sur del país. Desde Buenos Aires de Punta Arenas, zona sur de Costa Rica, nos estamos preparando esta subseccional ANEP OPAS, Obreros Piñeros Agrícolas del Sur, para estar este domingo
en San José. Salimos en horas de la madrugada, enrumbados a la gran fiesta que tenemos, la gran celebración, la gran conmemoración que tenemos, la clase trabajadora, nuestro día, el Día del Trabajador. Qué orgullo poder ir por allá y participar con todos ustedes. El fervor, entusiasmo y sacrificio que realizan estos trabajadores y trabajadoras del sector privado para participar de las actividades del 1 de mayo es envidiable, ya que no les importa salir de sus hogares en horas de la madrugada, viajar 6 o 8 horas o sacrificar su único día libre de la semana. Desde la ANEP aplaudimos y felicitamos a esos trabajadores y trabajadoras por su fervor en la defensa de los derechos laborales y los derechos humanos. Y en otra de las acciones que se va a desarrollar este domingo es la petición para que el cantautor costarricense Dionisio Cabal Antillón sea declarado benemérito de la patria. La política, bomba, un diputado y un gato en un pozo se cayeron. Como los dos tienen uñas, por la pared se subieron. ¿En quién están pensando? ¡Bomba! Ay, 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 gritaba un preso, no estuviera aquí encerrado si cuando me jalé esa torta fugiera de diputado. ¡Bomba! Se acercan las elecciones, vamos todos a votar como los chanchos al cerco donde nos van a matar. Por el aporte que hizo durante su trayectoria artística para el rescate de las tradiciones y la cultura costarricense, la ANEP buscará que se declare benemérito de la patria a Dionisio Cabal Antillón. Cabal nació el 13 de agosto de 1954. Hijo de los poetas Ana Antillón y Antidio Cabal, fue cantautor, investigador de la cultura popular, director, guionista, productor de radio y televisión, historiador y filólogo autodidacta, y autor de libros de tradición costarricense. Ya Dionisio Cabal andaba con mucha inquietud musical, él era un muchacho más joven que yo. Y ya también había tenido relación con doña Emilia Prieto Tugores, que era una persona ya grande para la época, ella tendría 70 años en ese momento, pero que fue una especie de fuente de inspiración para el trabajo de Dionisio Cabal. Él empezó en Radio Nacional, como decíamos, el 24 de abril del 78, y se mantuvo en la radio 8 años, y él empezó a trabajar con el rescate de la música tradicional costarricense. Es decir, era muy claro que en esa época las emisoras de este país fundamentalmente trabajaban con música permanentemente y canciones de moda, y con cantares. Evidentemente, él tuvo mucho reconocimiento de premios nacionales, reconocimientos internacionales, porque efectivamente Cantares fue un antes y un después, fue disruptivo en la música costarricense en ese momento, y creo yo entonces que él empezó a consolidar todo ese trabajo de rescate testimonial, como le decíamos, pero que también le interesó mucho empezar a escribir algunas investigaciones importantes en filología, en historia, aunque él no tenía estudios formales, pues sí trabajó en eso y sobre todo recopiló muchísimas tradiciones de nuestro pueblo. Usted puede ayudar para que se declare a Dionisio como benemérito. Este 1 de mayo, la ANEP iniciará con la recolección de firmas para peticionar al nuevo Parlamento la declaratoria del benemérito. Sí, el benemérito de la patria es un reconocimiento que hace el Estado costarricense a través de la Asamblea Legislativa a 3 personalidades cada 4 años. O sea, cada cuatrienio de la Asamblea, ellos tienen la posibilidad de nombrar a 3 hombres y mujeres que hayan aportado a la cultura costarricense. Y en ese marco me parece a mí que el trabajo de Dionisio hasta ese momento era inédito, y con este aporte tan importante creo yo que permitió vislumbrar y abrir nuevas brechas a la cultura popular costarricense,
Y me parece que no solamente en el canto y la música, sino como le decía, en todas las manifestaciones, expresiones populares de nuestro país que se habían ido perdiendo. Ese me parece que es el gran mérito de Dionisio Cabal y creo yo que existen buenas posibilidades, obviamente si la Asamblea Legislativa lo valora en su exacta dimensión, porque Dionisio tiene todos los méritos necesarios para optar y ser reconocido a su memoria como un benemérito de la patria costarricense. Estamos en esta actividad de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Agradecemos la invitación, agradecemos que la ANEP siempre tenga un espacio para nosotros, siempre tenga la gentileza y la solidaridad de invitarnos a ser parte de sus actividades. Y eso ha sido desde siempre. En otras informaciones hablamos ahora del régimen IBM, porque a los pensionados se les adeuda algo cercano a los 118.000 millones de colones. Mientras tanto, el 53% de este sector percibe una pensión de menos de 150.000 colones. Para este 1 de mayo, la consigna de salario y costo de vida también aborda a los pensionados del régimen IBM, ya que un nuevo estudio realizado por el actuario matemático Rodrigo Arias López evidencia que la deuda por costo de vida a pensionados del IBM por parte de la Caja alcanzó 118.000 millones anuales. Esta situación y el aumento en los productos de la canasta básica y otros servicios ha impactado el bolsillo de los pensionados. Ante este escenario, la ANEP y su seccional de pensionados de IBM solicitaron el martes 26 de abril de 2022 a la Junta Directiva de la Caja el pago de esa deuda de 7,8% por costo de vida, que mantiene con los pensionados de IBM. Nosotros hemos venido insistiendo sobre la pérdida adquisitiva de las pensiones y sobre todo ahora hemos entregado un oficio a la Caja donde estamos demostrando de que la inflación fue de un 7,8% y que el reajuste que se le hizo a los pensionados fue únicamente de un 0,76%. Eso significa de que han venido empobreciendo a un sector muy importante de la población y sobre todo a las personas adultas mayores en su mayoría, a tal grado de que en este momento el 80% de las pensiones son inferiores al salario mínimo que hay en el país, y eso significa de que un sector muy importante de personas pensionadas han visto disminuidos sus ingresos, se están empobreciendo y por eso incluso ya muchas personas están cayendo al nivel de indigencia. Entonces estamos haciendo una solicitud para que el gobierno tome las medidas y se apliquen reajustes a las pensiones que le permitan a las personas ya en condición de pensionados tener un mejor nivel de vida. Esta situación y el aumento en los productos de la canasta básica y otros servicios ha impactado el bolsillo de los pensionados. Últimamente, digamos, cuando visitamos los supermercados, los abastecimientos, los restaurantes, vemos un gran aumento y ahí vemos que los salarios de los pensionados no alcanzan. La gasolina, ha habido un gran aumento, eso disminuye también nuestra capacidad como pensionados. Hacemos un llamado a la Caja Costarricense de Seguro Social para ver si con esta solicitud que está presentando la seccional de pensionados, se nos podamos recuperar ese valor adquisitivo que se ha perdido, esa inflación de acuerdo al índice de precios. Ante este escenario, la ANEP y su seccional de pensionados de IBM solicitaron el martes 26 de abril de 2022 a la Junta Directiva de la Caja el pago de esa deuda de 7,8% por costo de vida, que mantiene con los pensionados de IBM. Ahora le informamos que los dirigentes de la seccional ANEP, Acueductos y Alcantarillados denunciaron lo que sería el uso irregular por parte del gerente general de esta institución al vehículo administrativo que tiene asignado. Por medio de un video que llegó a la oficina de comunicación de la ANEP, se denuncia lo que sería el uso irregular de uno de los vehículos administrativos. En concreto, hablamos del auto placa 102-2224, en el que se moviliza el gerente general Eric Alonso Bogantes Cabezas, y quien aparentemente estaría utilizándolo para movilizarse desde su casa de habitación hasta las oficinas centrales.
De la misma manera, en la denuncia se indicó que presuntamente también se aprovecha para llevar a la directora de comunicación institucional de apellido Ortega hasta la sede central ubicada en Pavas. Precisamente, el GPS del vehículo detalla cómo desde las 8 de la mañana se aproximan a donde está ubicada la residencia de la periodista y desde donde se movilizan hasta las oficinas centrales ubicadas en Pavas. El seguimiento al vehículo y el localizador dejan en evidencia lo que sería el uso irregular del vehículo. Según el reglamento interno de la IA, los vehículos administrativos solo deben ser utilizados para las funciones correspondientes al cargo, por lo que no se puede movilizar a los empleados hasta sus casas u otro destino ajeno a las tareas pertinentes. El reglamento de transportes, combustible, uso y control de vehículos de acueductos y alcantarillados indica claramente en su artículo 3 que vehículo para uso discrecional únicamente tiene el presidente ejecutivo. Lo que al parecer estaría haciendo don Eric Alonso Bogantes Cabezas, gerente general de acueductos y alcantarillados, estaría dentro de un marco de irregularidad, pues no debería de utilizar este vehículo para trasladar a la directora de comunicación institucional desde su casa de habitación hasta su lugar de trabajo. En este sentido, podríamos estar de cara a un abuso de los activos públicos, mismos que, recordemos, son también administrados por el Estado con el dinero de las y los costarricenses. Desde nuestra organización se rechaza todo tipo de acción irregular y se estará vigilando para denunciar cualquier anomalía. Los miembros de la seccional en el Instituto Mixto de Ayuda Social le solicitaron al presidente de la República cumplir con su palabra al no prolongar los nombramientos de personas ligadas a procesos disciplinarios. El presidente Rodrigo Chávez Robles anunció que no mantendrán sus puestos a funcionarios que se encuentren en procesos que afecten la transparencia. Es por esto que la seccional dentro del Instituto Mixto de Ayuda Social le envió una carta al mandatario a fin de que cumpla y no prorrogue el nombramiento de varios trabajadores de la institución ligados a procesos. Específicamente se puntualizó en Juan Luis Bermúdez Madrid, presidente ejecutivo y actual ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social; Juan Carlos Laclemora, gerente general; Helen Somarriba Segura, subgerente de soporte administrativo; y Lorgi Francini Valverde Cordero, jefa interina de planificación institucional. Tenemos jerarcas que tienen situaciones de demandas por acoso laboral y denuncias ante el Ministerio Público, de manera tal que para nosotros es muy importante, y así es el sentir de nuestra seccional y de mucha gente que trabaja en nuestra institución, con esta gran inconformidad de mantener a estas personas en su cargo. De ahí que es muy importante que se revisen minuciosamente las personas que serán ubicadas dentro de los puestos políticos en las estructuras de Limas. Hemos estado pasando situaciones muy difíciles y complicadas y tenemos la esperanza de los cambios, de manera tal que haya un refrescamiento en las estructuras políticas vigentes. De parte de la seccional se le solicitó al presidente Chávez Robles cumplir con su palabra. Bueno, y tal cual se lo informamos la semana anterior, delegados y delegadas en la Caja Costarricense del Seguro Social se reunieron junto a los asesores para definir diversas estrategias en cuanto a la sindicalización. Desde diferentes centros médicos y hospitalarios del país, llegaron un grupo de más de 50 personas trabajadoras de la Caja Costarricense del Seguro Social al evento convocado por la ANEP, en el cual se buscó el compromiso para la defensa de los derechos humanos dentro de la institución. José Luis Guerrero y Andrea Retana son trabajadores de la Caja y tienen muy claro los desafíos venideros para toda la población trabajadora. La institución como tal ha venido sufriendo una serie de imposiciones políticas que tienen como objetivo claro la precarización de las condiciones laborales. Creo yo que, en definitiva, el resurgimiento del espíritu sindical, de la lucha sindical fuerte y de la resistencia del trabajador precisamente a la injusticia, ante la injusticia, es determinante para que las condiciones laborales no solamente no se precaricen, sino que mejoren en muchos aspectos en las que hay falencias claras y que consideramos nosotros pueden ser revertidas precisamente a través de una negociación respetuosa pero firme.
esperamos que a nivel de la caja los compañeros despierten y se den cuenta de las cosas que están sucediendo, no solo afuera, también adentro de la caja. Nos hemos dado cuenta, gracias a lo que se ha compartido un poco, de que las personas están desmotivadas, sobre todo por lo del asunto del derecho a huelga. Considero que a raíz de la pandemia nosotros hemos dado un gran esfuerzo a nivel de la caja y se nos ha condenado con salarios, donde tenemos el salario congelado, donde tal vez no se nos ha prestado esa atención como funcionarios, porque sinceramente la pandemia no solo trajo la enfermedad, que ha sido algo fatal para el país, sino también para la clase trabajadora de todos los ámbitos. Durante la actividad se realizaron grupos de trabajo donde cada uno expuso la expectativa sindical gremial y las mejoras laborales que deben realizarse en los centros de trabajo. Todas esas ideas y sugerencias planteadas formarán parte de las líneas de acción y de trabajo dentro de la caja. Y la intención que tenemos es remozar, replantear el trabajo en la caja con más fuerza ahora que tantos derechos han sido sacrificados para la gente de la institución. Hoy trabajamos toda la mañana en un plan de acción y eso va a generar unas propuestas que vamos a llevar a los trabajadores y trabajadoras de todos los centros de la caja. Creemos que estamos conformando una fuerza que va a tener que ser escuchado a la interna de la institución. De hecho, el primer paso que vamos a tomar es comunicar a las nuevas autoridades institucionales sobre la conformación de este importante grupo de delegados para que se atiendan las necesidades más sentidas en todos los ámbitos de las relaciones de trabajo y desde luego en todas las diferentes dependencias de la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, los asistentes fueron juramentados por el secretario general de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, como delegados sindicales. Juráis ante Dios o ante lo más sagrado de vuestras creencias que cumpliréis vuestros deberes de representación sindical con honor, transparencia, compromiso, solidaridad y además honrando la categoría de personas defensoras de derechos humanos según lo ha dictaminado la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de mayo del 2021. Si están de acuerdo en este juramento, fuertemente dicen, sí juro. Sí juro. Efectivamente han jurado y esta misma actividad con este mismo carácter en el tiempo debido les reconocerá ese juramento o les demandará las responsabilidades de rigor. Quedan debidamente juramentados y juramentados. Ahora le hablamos de la seccional ANEP Ministerio de Hacienda, la cual realizó su asamblea general para elegir a la nueva junta directiva. La seccional ANEP Ministerio de Hacienda brindó nuevamente su apoyo unánime a la junta directiva para continuar por 2 años al frente de la seccional. Sí, muy agradecido con todos nuestros afiliados y afiliadas por la confianza que nos dan para seguir este periodo adicional en la conducción de la seccional ANEP Hacienda. De verdad que nos sentimos renovados en nuestro compromiso. Hay muchas cosas que luchar, hay muchas cosas que mejorar en el Ministerio de Hacienda. Durante la asamblea, la seccional analizó la situación del hackeo que sufrió el ministerio. Nos parece que no se le dio la seriedad del caso a las recomendaciones que hizo la Contraloría en ciberseguridad y también que Hacienda, con sus medidas extremistas, recortismos y de regla fiscal, se puso la soga al cuello. Y también hay que recordar que se le recortó una suma muy importante de su presupuesto en la partida de tecnologías de información en la Asamblea Legislativa, donde
oscuros intereses se disfrazan de buenas intenciones. También dieron su posición sobre la designación de Noy Acosta como nuevo ministro de Hacienda. Mire, nosotros estamos en desacuerdo por este nombramiento del señor Noy Acosta. Nos parece que don Rodrigo Chávez, que nos decía que él que se iba a comer la bronca contra la corrupción, y ahora nos nombra al señor Noy Acosta como ministro de Hacienda, cuando este señor salió por la puerta de atrás, salió por la cocina, y por eso de que tenía una empresa familiar con deudas en tributación, con deudas con la Caja del Seguro, y como máximo jerarca del Ministerio de Hacienda tenía que dar el ejemplo en ese entonces, especialmente cuando al pueblo costarricense se le socó tanto la faja, y cuando no hay aumentos salariales ni nada de esto. Y entonces nos parece que la posición de don Rodrigo Chávez contra la corrupción no queda bien respaldada con este nombramiento. Otras seccionales que nombraron a su junta directiva y renovaron su compromiso por la defensa de los derechos laborales fue la seccional en el MEIC y en el Liceo Franco Costarricense. Escuchemos cuáles son los retos que vienen para cada una de las seccionales. Con este nuevo periodo esperamos lograr muchas cosas en pro de los derechos de los empleados y empleadas de la institución, mejorar las condiciones laborales del colectivo del Liceo Franco. Aparte de eso, iniciamos labores con muchas esperanzas, muchas ganas y mucha motivación y mucha fuerza para colaborar con el movimiento sindical a nivel nacional, que ahora se acerca el día del 1 de mayo, el Día del Trabajador, y estamos listos en la lucha tenaz. Nuestra seccional cuenta con la premisa de defender los derechos de nuestros afiliados y velar por las buenas condiciones laborales en el marco de los principios de equidad salarial, respeto de los derechos adquiridos, así como la existencia de una sana relación laboral entre el empleado y el trabajador. Trabajaremos incansablemente por el respeto de nuestros derechos en el marco de la entrada en vigencia de la Ley del Empleo Público. Y en una información muy importante y destacada, los representantes de la seccional en la Orquesta Sinfónica Nacional presentaron a la Junta Directiva Nacional de la ANEP la certificación del benemeritazgo de esta orquesta. La Junta Directiva Nacional de la ANEP recibió a la diputada Shirley Díaz Mejías y a los representantes de la seccional en la Orquesta Sinfónica Nacional, quienes les presentaron el reconocimiento de benemeritazgo aprobado en la Asamblea Legislativa. La legisladora aseguró que el proceso fue diferente en cuanto a la aprobación, gracias a la excelente reputación que tiene la orquesta. Llega al despacho con una intención muy seria, muy importante y muy decidida de convertir este benemeritazgo en una realidad. Fue muy bonito porque todas las instituciones que fueron consultadas también avalaron el benemeritazgo. Y un benemeritazgo de la patria es algo muy importante porque es algo sumamente representativo de lo que es la idiosincrasia de un país. Entonces, pues la Sinfónica contó con ese aval y esta diputada tuvo el honor de presentar el proyecto y además de llevar adelante todo el cabildeo para que el mismo fuera incluido dentro de las mociones de posposición, para que fuese sometido a discusión lo más rápido posible, y logramos finalmente, antes de cerrar el periodo legislativo el año pasado, antes de ir a vacaciones de fin de año, que quedara aprobado el proyecto. De parte de Irene Monterroso González, presidenta de la seccional, la propuesta realizó todo su ciclo y regresó a casa, es decir, regresó a la ANEP. De alguna forma es un círculo, es un viaje. La idea fue un viaje que inicia y finaliza en la ANEP, y yo creo que eso es muy representativo. Creo que al final siempre como sociedad, desde nuestros diferentes sectores, ya sea a través del sindicalismo, ya sea en la Asamblea Legislativa, en las luchas políticas, incluso en las luchas empresariales, nosotros como artistas, creo que al final, de alguna manera, aunque a veces nos parezca que todos somos muy diferentes, en realidad el verdadero costarricense en su ser quiere el bien común para el país, y esos son los puntos que nosotros tratamos de poner en relevancia para poder converger ahí todos juntos.
Los representantes de la orquesta viajarán a Grecia para representar a Costa Rica y, por supuesto, a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. La cátedra Licenciado Mario Alberto Blanco Vado le invita al conversatorio virtual Desafíos del Derecho Laboral en Procesos Políticos de Reversión de Conquistas Sociales, con los especialistas en Derecho Laboral, el doctor Mauricio Castro Méndez y el doctor Esteban Calvo Rodríguez. El conversatorio se desarrollará el próximo sábado 30 de abril a las 2:30 de la tarde. Las inscripciones al correo marialaura@anep.or.cr. El conversatorio será transmitido en Facebook Live y se desarrollará por medio de la plataforma Zoom. Les esperamos. Bueno, y de esta manera cerramos el boletín semanal informativo, por supuesto agradeciendo su sintonía, y también le invitamos para que nos siga por medio de las diversas plataformas digitales con las que cuenta nuestra organización. Recuerde la actividad este domingo a las 8 de la mañana frente a Correos de Costa Rica en el centro de San José. Que esté muy bien.